Estamos muy contentos por la oportunidad que nos ha dado el Señor de empezar esta serie de estudios sobre las parábolas. Estudiamos hace 8 días cómo las parábolas juegan como ese doble propósito, ¿no? A partir de historias de la cotidianidad de la época, el Señor tenía un propósito de enseñar por parábolas a sus discípulos de tal manera que en un lenguaje muy sencillo los discípulos comprendieran, pero al mismo tiempo en medio de lo sencillo que resultaba la parábola se convertía en algo muy profundo y a veces incomprensible para quienes no querían reconocer a su Señor. Ese es el contraste en las parábolas. Tan sencillas y a la vez tan complejas y profundas. Creo que todos hemos escuchado alguna vez el dicho, haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Una frase que tiene una tradición, ¿sí? Se le acuña a un escritor peruano del siglo XIX, quien escribió un libro sobre tradiciones peruanas. Y en uno de esos cuentos de tradiciones peruanas, él refirió ese dicho que se convirtió con el paso del tiempo en un refrán. Haz el bien sin mirar a quién. Por supuesto, es un refrán que sugiere debate sobre si hay que pensarse muy bien a quién se ayuda y cómo se ayuda, o si toca hacerlo sin ningún tipo de criterio, a quién va dirigido, por qué va dirigido. Pero no, cuando uno lee un poco el contexto del autor quien lo escribió, hacía más referencia como a los prejuicios que hay a la hora de ayudar y a veces como nosotros terminamos siendo excluyentes a la hora de brindar ayuda a alguien, que por supuesto corresponde mucho más a lo que está contenido en la palabra del Señor. Y por supuesto que la parábola que vamos a estudiar el día de hoy nos habla acerca de ello, acerca de ayudar. ¿Y cómo debemos ayudar? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de brindar ayuda? Porque sí es claro, a la luz de la palabra del Señor, que debemos ser muy intencionales cuando tenemos esta gran oportunidad de hacer el bien a otros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Resulta que, para tener un poco claro el contexto, el Señor Jesús venía haciendo un llamado a sus discípulos. Y atrás vemos que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos, había enviado a 70 discípulos a diferentes ciudades. Ciudades que él posteriormente iba a visitar. El Señor tenía un plan y el plan del Señor era predicar su palabra a los sitios donde ya tenía trazado. Y le había pedido a 70 de los discípulos que fueran y prepararan el camino
para lo que él iba a hacer posteriormente. Retornaron los discípulos, le cuentan a Jesús las maravillas que habían ocurrido en su visita. Cómo había sido impresionante todo este alistamiento. Pues porque en ese ejercicio de anunciar la venida del Señor a estos sitios, pues habían ocurrido cosas sorprendentes. Y los discípulos estaban dando testimonio de cómo había sido beneficioso estos viajes. En ese contexto, sí, dice el versículo 25, he aquí cierto intérprete de la ley se levantó. Lucas 10, 25. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús estaba contándole a sus discípulos y estaban conversando sobre lo beneficioso que había sido estas visitas. Y parece que dentro del grupo de personas, pues habían ciertos infiltrados, ciertas personas que veían con mucha sospecha todo lo que estaba haciendo Jesús y lo que estaban haciendo sus discípulos allí. Y dentro de estos personajes está este hombre religioso, está este intérprete de la ley, quien al ver todo lo que estaban contando los discípulos, decide levantarse y hacer una pregunta. No una pregunta queriendo conocer la verdad, sino una pregunta que tiene una intención, lo que se llama una pregunta capciosa, ¿no? Quería probar al Señor con esa pregunta. Y la pregunta es, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por supuesto que la historia que va a relatar el Señor a continuación no tiene el propósito explícito de explicar cómo se obtiene la vida eterna. Sin embargo, sí va a aprovechar el Señor por la pregunta que está haciendo este hombre para explicarle cuáles son los efectos o uno de los efectos de gozar de esa vida eterna. Es decir, lo que podría ser la impronta de aquel que goza de la vida eterna y cómo se materializa esa condición en la realidad donde se encuentra. El Señor Jesús quería mostrarle ese problema que tenía con su actitud. Un hombre que se creía tal vez más digno que los demás. Un hombre que de pronto no veía muy agradable que la palabra del Señor estuviera moviéndose en medio de una población tan heterogénea como la que estaba allí en ese momento. Publicanos, pecadores, personas que de pronto para muchos líderes religiosos no eran muy dignos, pero allí estaba llegando el mensaje. Y por eso el Señor Jesús estaba tan contento con sus discípulos, porque las ciudades que habían visitado, habían personas que estaban siendo receptivas al mensaje del Evangelio. Pero bueno, el hombre hace su pregunta y el Señor le responde. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido
correctamente. Haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El Señor Jesús conocía perfectamente el corazón de este hombre. Y un hombre apegado a la ley, que tal vez creía o pensaba que con ciertas prácticas, que con ciertos cumplimientos podía alcanzar el favor de Dios, el Señor le va a decir claramente que eso no es, esa no es la vía. Le quería mostrar cuál era el problema que había en el fondo de su corazón. Que no se trata de seguir ciertas reglas porque sí, sino que se trata de mostrar en la práctica quién soy, en lo más vivencial posible. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta este hombre religioso. Claro que es importante saber quién es el prójimo, porque esta declaración tan importante como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo constituían los principios fundamentales para el Señor. Toda la ley se resume en ello: amar al Señor y amar al prójimo. Pero ¿cómo es la mejor manera de mostrar que amo a Dios? Pues cuando tenemos al prójimo. Bueno, ¿y quién es el prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, o sea, de ladrones, zampones, ¿sí? Los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Es interesante que el Señor empieza a relatar una historia que, como lo vamos a ver en las otras parábolas, parten de elementos de la propia cotidianidad de quienes escuchaban. Y empieza haciendo su relato diciendo que, contando de un hombre que bajaba. Recuerden que Jerusalén está como en una colina, ¿no? De ahí viene el término Monte Sión, ¿sí? Iba bajando de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo en Jerusalén? Pues podríamos especular en muchas cosas, ¿no? Pero el caso es que estaba bajando. Iba bajando de Jerusalén hacia Jericó. Es probablemente un recorrido de unos 30 kilómetros. Es una distancia pues representativa, ¿no? Más cuando no habían vehículos y bueno, las comodidades de transporte que tenemos hoy día. Era una bajada. Y una bajada bien significativa porque llegaba hasta Jericó, ¿sí? Que es una zona por debajo del nivel del mar, es decir, era una bajada representativa. Era una zona que era conocida por todos. No era una zona segura, era una zona llena de cuevas, ¿sí? Escondites, sola. Mejor dicho, el terreno perfecto para delinquir. Y era una zona que tradicionalmente se presentaban este tipo de situaciones. Habían robos. Sí. Entonces, para quienes estaban escuchando la historia, era bastante conocida. De hecho,
un tramo de esa ruta se conocía como Sendero Sangriento. ¿Sí? Cuando uno le hablaban de matatigres por allá en Bogotá, o sea, eso le mencionaban uno matatigres y uno decía, uy, eso debe ser como complicado, y escuchaba uno que por allá habían sus, sus pilatunas y demás cosas. Pues bueno, este era Sendero Sangriento. Y por allá iba bajando el hombre. No era un sitio seguro, no era nada confiable, era un sitio desolado. Y va ahí caminando. ¿Y qué ocurrió? Fue asaltado, fue despojado de sus cosas, fue golpeado y lo dejaron medio muerto. Es decir, fue una situación bastante calamitosa para esta persona. Sí, quedó herido. Es decir, hubo casi un intento de homicidio allí. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Quién es este primer personaje que va? Un sacerdote. Una persona que conoce las escrituras. Cuando lo vio, ¿qué hizo? Pero antes de salir derecho, ¿qué hizo? Se fue para el otro lado, ¿no? Se cambió de andén como para que la cosa fuera más disimulada, ¿no? Sí, se cambia de andén y pasó derecho. Vio al hombre en condición casi de muerte, pero siguió su camino. Un hombre religioso, un hombre que estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios al Señor, pero siguió derecho. Pero bueno, viene otro segundo actor. Versículo 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Quiénes eran los levitas? Eran miembros de la tribu de Leví que tenían funciones privilegiadas que ninguna otra tribu tenía de Israel. Ellos participaban activamente en las labores del templo. Es decir, era un colega de trabajo ministerial con el sacerdote que había pasado hace un instante. Es decir, eran colegas del intérprete de la ley que le estaba haciendo la pregunta al Señor. ¿Cómo creen ustedes que está empezando a sentir este hombre al escuchar al Señor empezar a hacer este tipo de relato? Seguramente fue una situación incómoda para este hombre, porque no estaba dejando muy bien parado a estos dos individuos que conocían las escrituras, que servían en el templo, pero que habían tomado la misma decisión: cambiarse de camino y seguir derecho. Ahora, surge una pregunta, o bueno, podrían darse varias preguntas. ¿Por qué razón el sacerdote y el levita no pararon? ¿Por qué no ayudaron a este hombre? ¿Cuáles podrían ser las razones que les llevó a ellos ver un hombre casi muerto, cambiarse de lado y seguir? Bueno, me gustaría leerle rápidamente. Los que están tomando apuntes pueden tomar la cita, la pueden leer en casa con más detalle. Ezequiel 44:25. Dice Ezequiel 44:25. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos o hermanas solteras. En tales casos está permitido. Aún así,
podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar 7 días. El primer día que vuelva a su trabajo y entre el atrio interior y el santuario deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor soberano. Y por allá en Números 19:11, que anotes ahí la cita y la leas después. El que toque el cadáver, y ahí era una orden para los levitas, primero para los sacerdotes y este es para los levitas, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación, entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día, quedará impuro aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor, en esa época que había tabernáculo, y será excluido de la comunidad de Israel. Había una advertencia, ¿sí? Había una advertencia para quien tocara un cadáver. ¿Sí? Dicen, como dice el dicho, no estaba muerto, andaba. Bueno, no sabemos si el hombre no se estaba moviendo, no sabemos si aquellas personas que pasaron creyeron que estaba muerto y decidieron no tocarlo. No sabemos si lo vieron agonizando y dijeron, venga, pero preciso si lo tocamos y se nos muere, igual quedamos impuros. No sabemos qué pasó allí. Pero seguramente ellos sí eran muy conscientes de lo que implicaba tocar un muerto. Y todo el trabajo que venía después, ¿sí? Purificación, lavados, sacrificios y demás. ¿Querían evitar todo ese trabajo? Es una posibilidad. ¿Por qué otra razón de pronto no se detuvieron? Bueno, era una zona peligrosa. ¿Habíamos pensado eso alguna vez? Era una zona peligrosa. Uno cuando está en una zona peligrosa como que trata de no dar papaya, ¿no? Porque no, yo no me quedo acá porque vienen y me atracan. De pronto ellos tenían temor de que si se quedaban allí socorriendo a esta persona, pues venían y les hacían lo mismo. Era una posibilidad. Era un riesgo que estaba ahí latente. ¿Nos hemos abstenido de hacer cosas por miedo en nuestras vidas, hermanos? Sí, sí. En cosas tan elementales como no ir a ciertos sitios por temor, por temas de seguridad. Quienes estamos cerca de Bogotá, a veces evitamos ir a ciertos sitios porque sabemos de la fama que tienen algunos lugares, entonces evitamos, ¿sí? Eso es normal, eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. No sabemos por qué razón ellos se hicieron a un lado, pero tuvieron sus razones, que son razones como las que nosotros tenemos para hacer o dejar de hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Aparentemente estos hombres tenían o podrían tener razones para no detenerse y seguir derecho. ¿Has estado cerca de un atraco donde has visto que atraquen a alguien y tú sales corriendo en vez de ayudar y socorrer a la persona? Creo que sí, pronto también, si estuviéramos en una situación de esas, creo que mi reacción natural sería huir. Sí, difícilmente yo entraría en contienda con una persona. Entonces, cuando leía este pasaje, me daba cuenta que no soy muy diferente ni al sacerdote ni al levita. Probablemente mi reacción sería huir y daría todos los argumentos del mundo para decir, tomé la mejor decisión. De pronto evité que me apuñalearan, evité que me hicieran daño. Bueno, y eso sí me despliego en justificaciones para argumentar que lo que hice fue lo correcto. Sin embargo, el Señor pone
esta situación de una manera tan particular que les está enseñando a quienes lo estaban escuchando y especialmente a quien le había hecho esa pregunta al Señor, que hay cosas que son muy importantes en nuestra vida, que debemos estar atentos a muchas cosas en lo que respecta al cuidado hacia el otro. Mucha razón tenía el Señor cuando le estaba diciendo versículos atrás, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar al Señor sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios, amar a los hombres, amar al prójimo, está por encima de cualquier reglamento establecido. A veces, tal vez estos hombres, este sacerdote, este levita, queriendo no contaminarse, queriendo tal vez preservar la ley, no atendieron a una necesidad que había en el momento, que era socorrer a una persona que estaba muriendo. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Nos quedamos a veces en la letra y a veces la letra se convierte en letra muerta. Episodios así vivieron los fariseos y otros líderes religiosos. Como cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito sanar en día de reposo? Porque no, es día de reposo, yo me tengo que quedar quieto, no moverme. Y el Señor le respondió de una manera muy diferente. Para el Señor es más importante atender la necesidad de la persona que ponía delante nuestro que sencillamente cumplir una norma por cumplirla. Por amor y misericordia valía la pena correr el riesgo. Y la manera como el Señor está planteando la historia, claramente está manifestando qué era lo deseable, que estos hombres hicieran un par en el camino y atendieran la necesidad. Porque ¿cuál es la más fácil? Lo que hicieron ellos, cambiar de andén y seguir derecho. Lo más fácil es ser indiferentes frente a las circunstancias que aquejan al otro y seguir derecho. Dice el versículo 33. Ya expuso el caso 1, el caso 2 y ahora viene el caso 3. Pero, ese pero tiene una connotación ahí importante, ¿no? Contrario a lo que hicieron estos dos, este hombre haría algo distinto. Pero este hombre haría algo distinto. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Este hombre samaritano tuvo compasión. Los dos primeros miraron una situación, pero tenían sus prejuicios, sus razones y siguieron derecho. Pero este hombre, dice el Señor, que se detuvo. Los dos primeros, que eran hombres religiosos que conocían las Escrituras, fueron indiferentes. Pero un samaritano no lo fue. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran habitantes de Samaria, efectivamente. Pero los samaritanos, dentro del contexto judío, eran como los judíos de segundo rango. ¿Por qué? Porque los samaritanos habitaban el norte de Palestina. Y el norte de Palestina, donde antiguamente estaban las otras tribus de Israel, esas tribus fueron invadidas por otros pueblos en el pasado. O sea, ustedes saben que en una época Israel se dividió en dos, el norte y el sur.
pero el norte fue eliminado, destruido completamente. Esos judíos fueron invadidos y esos judíos se mezclaron con los otros pueblos y siguieron viviendo ahí. Entonces eran personajes de segundo rango, eran menospreciados. Eran indignos para los judíos con pedigrí. ¿Y qué se podía esperar de bueno de los samaritanos? Nada, decían los judíos. Nada, absolutamente nada. ¿Qué se podía esperar de la escoria de la sociedad? Absolutamente nada. Qué vergonzoso debió haber sido para todos los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús una historia como estas. Contra todo pronóstico, el líder 1 y el líder 2 religioso no hicieron nada, fueron indiferentes. Pero un samaritano, quien era despreciado por los judíos, que eran menos santos, que eran menos justos, según su discurso, ¿qué hizo? Lo vio y tuvo compasión. Versículo 34 y 35. Y acercándose, ese no se cambió de andén, se acercó, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. A este hombre no le importó detenerse, hacer un par en el camino. No le incomodó incomodarse, valga la redundancia. No le representó mayor cosa ensuciarse. No le importó exponerse a que lo atracaran, porque él también se volvía una persona vulnerable en ese momento. Se detuvo. ¿Saben? Este hombre hizo 3 cosas muy importantes. Este buen samaritano. Primero, abrió los ojos. Abrió los ojos. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Los primeros 2 miraron y siguieron derecho. Pero este hombre, dice el versículo 33, vio. Abrió sus ojos. Vio una necesidad en el otro. Y al ver una necesidad en el otro, vio una oportunidad de ayuda. Primera cosa, abrió sus ojos. Segunda cosa, abrió su corazón. Porque ¿qué dice que después de que lo vio, qué hizo? Tuvo compasión. Dio un siguiente paso, ¿no? Vio la necesidad, tuvo compasión, tuvo misericordia. Se convirtió en una necesidad para él. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, mis hermanos. Estábamos postrados, heridos, moribundos por nuestro pecado. Pero el Señor no fue indiferente. El Señor se detuvo, sanó nuestras heridas. El Señor es el ejemplo más noble y precioso de lo que significa la compasión. Ese corazón abierto quitó cualquier prejuicio en este samaritano. No era relevante si era judío, si era samaritano, si era de un pueblo amigo, si era de un pueblo enemigo. No le importó. Brindó
su ayuda. Pero sí fue muy intencional en la manera como ayudó. Tercer punto, abrió sus posesiones. Entonces vemos que este buen samaritano abrió sus ojos, abrió su corazón, mostró compasión y abrió sus posesiones. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Le vendó sus heridas, derramó aceite, vino sobre ellas, lo puso en su propia cabalgadura. No sabemos si tenía solamente un burrito o un caballo. El caso es que lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un sitio. No sé cuánto tiempo tuvo que desplazarse para llegar a ese lugar y lo cuidó allí. Dice el versículo 35, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Este hombre apartó tiempo, destinó sus recursos, destinó su esfuerzo y ayudó. Se metió la mano al bolsillo. Esa es la actitud de un buen samaritano, mis hermanos. Debemos abrir nuestros ojos para ver la necesidad del otro. Debemos abrir nuestro corazón, ser compasivos y tenemos que actuar, incomodarnos como lo hizo este hombre. ¿Encaja este buen samaritano en lo que somos nosotros en nuestra vida cristiana? O sea, ¿podemos alguno de nosotros levantar la mano y decir, oiga, yo sí que me identifico con este buen samaritano, igualitos? Es la misma estampa. O más bien nos parecemos a la opción A o B. Mucho conocimiento, mucha Biblia, mucha religiosidad, pero nada de compasión. ¿Qué clase de samaritano somos nosotros, hermanos? Porque sí somos samaritanos. Buenos, no sé, pero sí somos samaritanos. Esos seres humanos de segundo rango, esos somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Aquí estamos la escoria de la sociedad, hermanos. Dejemos ese ego a un lado y digamos las cosas como son. La iglesia está formada por lo vil y menospreciado. A eso se escogió Dios y puso en su iglesia. Por Él somos única y exclusivamente. De lo que tenemos estamos prestos para ayudar. Es que yo no tengo muchos recursos, yo no tengo plata, no puedo ayudar. De lo que Dios te ha dado, puedes ayudar. El Señor nos ha dado habilidades a todos, hermanos, nos ha dado recursos de diferentes formas, nos ha dado conocimientos de diferentes formas. Ponemos todos estos recursos a disposición del Señor para ayudar. El buen samaritano hizo hasta donde pudo al principio, pero no era médico. Dio unos primeros auxilios allí a este hombre. Pero fue y lo llevó a un sitio cómodo donde lo pudieran cuidar, donde lo pudieran atender. Dio dinero para que lo atendieran, tal vez mejor de lo que él podría haberlo atendido. Y tan desprendido fue que dijo, cuando vuelva, lo que hayas gastado de más, yo lo voy a pagar. Hermanos, lo que tenemos nosotros solo vale la pena si lo usamos para bendecir a otros. ¿Eres hábil en la cocina? Bueno,
Usa tus habilidades en la cocina para bendecir la vida de otros. ¿Tienes una casa? Pues tu casa debe estar abierta para recibir a hermanos y hospedar. Me llamaron dos hermanos hace 2 días, dos hermanos de Cartagena, que vienen a Villavicencio a finales de junio a una conferencia de líderes y estaban preguntando que si los podíamos recibir para quedarse. Entonces, en principio, no, posiblemente no estemos nosotros esa semana, estemos viajando, pero decíamos y hablábamos con mi esposa, pues es que ahí está la casa. Pues al contrario, pues quédense ahí, disfruten. Buscamos la manera, es como hacerles llegar las llaves para que ustedes lleguen y se sientan como en casa. Porque es que eso no es nuestro, eso es del Señor. ¿Sí? Es decir, uno no se debería detener en pensar si vale la pena o no vale la pena. Hay que hacerlo. Porque los recursos no son nuestros, son del Señor. Y este hombre samaritano estaba dando todo lo que tenía para ayudar a una persona que no conocía. No al que es mi mejor amigo, no al que es familiar mío, porque con ellos nos resulta muy fácil brindar alguna ayuda, ¿no? No, estaba ayudando a un judío, a una persona que tal vez había hablado muy mal de él, a una persona que tal vez había mostrado poco amor, poca gracia. Hermanos, debemos ser sensibles a mirar las necesidades de los otros. Uno de los privilegios de ser parte de una iglesia local es eso también. Cuando estudiamos Hechos y vemos la iglesia primitiva, que los hermanos se reunían casi todos los días en sus casas y el primer día de la semana se reunían para tomar también de los símbolos. Ese ejercicio se convertía en una oportunidad para escucharse, para conocer las necesidades del otro, para ayudarse. Tanto se ayudaban que vendían sus propiedades y las repartían. Eso es uno de los privilegios de ser parte de una iglesia local. Poder estar unos pendientes de los otros, como estudiábamos esta mañana. El buen samaritano fue sensible y respondió a las necesidades de quien lo necesitaba. Y vaya que como cristianos estamos doblemente llamados, ¿no? Dice Gálatas 6:10, por lo tanto hagamos el bien a todos, cada vez que se presente la oportunidad, y especialmente a los que por la fe son de la familia, o aquellos que son de la familia de la fe, como dice la versión Reina Valera. Es una responsabilidad y a la vez es un privilegio. Versículo 36 y 37. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el Señor nos está llamando hoy. ¿A qué? Ve y haz tú lo mismo. Con lo que el Señor nos ha dado, con los recursos que tenemos, sea mucho, sea poco, el llamado está. El llamado es ve y haz tú lo mismo. Abramos nuestros ojos, hermanos, para ver las necesidades de los otros. Abramos nuestro corazón para ser compasivos.
No es suficiente decir, bueno, hermano, voy a orar por ti, que estés muy bien. No es suficiente, porque tenemos que abrir nuestras posesiones. El Señor, hermanos, nos mueva cada día más a ser una iglesia que imite los pasos de este buen samaritano, para gloria y honra de su nombre. Amén.